En toda institución o grupo es muy importante garantizar el relevo generacional, es decir, preparar a las personas que van a llegar, que van a venir después de nosotros. Esto para poder impulsar la tarea, la trascendencia de lo que se hace y que no se quede a medio camino por falta de personas disponibles. El estilo de la madre Ana María Gómez Campos para garantizar este relevo generacional, esta antorcha que pasa de una generación a otra, contaba con 3 pasos que me parecen muy importantes. Planeación, puesta en práctica y acompañamiento del proceso. Planeación. Ella, conforme iba garantizando que en sus colegios se diera el relevo generacional entre profesores, lo primero que hacía era a las candidatas, al grupo, al salón de clases, lo que hacía era citarlas para planear lo que se iba a trabajar cada día. Acostumbraba a hacerlo muy temprano porque en ese momento todas eran religiosas, ya luego lo empezó a hacer con un horario distinto, tanto con los laicos como con las laicas, especialmente con las laicas porque era, digamos, la presencia de la mujer hasta el día de hoy más numerosa en sus colegios por cuestión coyuntural. El caso es que lo primero era sentarse a planear con muy buen ambiente, con toda su experiencia pedagógica sobre el papel, los momentos de la clase. Y entonces le daba atención personalizada a la futura maestra. Y en esa atención personalizada le daba sugerencias sobre los temas que se tenían que dar, sobre el tipo de grupo, sobre las actividades que se tenían que hacer. Se sentaba a planear con la persona, proyectaba la hoja de ruta que se iba a seguir. Ese era el primer paso. El segundo paso era que dejaba que la persona diera la clase con libertad, con su estilo y siguiendo los parámetros de la planeación que habían realizado unas horas antes o unos días antes. Dejaba la parte práctica. Ella se sentaba en la parte de atrás y permitía que la maestra desarrollara sus habilidades y talentos. Y ya después que terminaba la clase, que sería el segundo paso, la parte operativa o la parte práctica, volvía a llamar a la maestra y le hacía sugerencias, eso se llama acompañamiento, de cómo había ido la clase. Obviamente lo hacía en privado para que nadie se sintiera señalado y entonces esto lo repetía en ciertos ciclos. Una vez que pasaba lo que ella consideraba el ciclo necesario, le confiaba el grupo, le confiaba una subdirección o en algunos casos la dirección general. ¿Cuál era el resultado? Pues que lograba ese cambio de generaciones y dejar una reserva de profesores, tanto del personal religioso como del personal laico, que garantizara la identidad de sus colegios, la transmisión de los valores y al mismo tiempo un estilo pedagógico corporativo. Y digo corporativo porque se encargaba de que ese estilo se pudiera reproducir en la variedad de ciudades donde estaba presente, garantizando que la calidad fuera compartida y que si alguien se iba a vivir a otra ciudad donde había uno de sus colegios, pudiera encontrar ese mismo carisma, ese mismo ambiente y esa misma preparación. Por lo tanto, garanticemos el relevo generacional ayudando a planear, dejando que la persona tenga su espacio de práctica con plena libertad y acompañando ese proceso, porque no solo se trata de animar, sino de acompañar. Y una vez que la persona está preparada, dejarla que vaya en su camino. No se trataba de estar siempre en una actitud de no dejar que la persona crezca, todo lo contrario, le preparaba para que luego esa persona tomara sus propias decisiones y diera continuidad al proyecto educativo, al estilo pedagógico.